Con esta perspectiva hacia adelante, creo que salimos de Guatemala y llegamos a Guatepeor con Victoria Rodríguez Ceja, que viene de la oscuridad de las propias administraciones del presidente López Obrador, pues no tiene los antecedentes que pudiéramos haber esperado para un gobernador del Banco Central. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Nos conectamos hasta el puerto de Veracruz con el ingeniero Pedro Ferriz de Con para que nos dé su comentario del día de hoy. Ingeniero, lo saludo con muchísimo gusto desde aquí, desde su estudio, en su programa que tenemos a bien llevar. Y antes que nada, Happy Thanksgiving. Sí, feliz Día de Acción de Gracias, que es un día que todos los seres humanos deberíamos de recordar, porque el dar las gracias es una de las características más nobles del hombre y hay que agradecer lo que tenemos y lo que nos ha dado la vida. Y les mando a todos un abrazo y un saludo muy cariñoso aquí desde Veracruz. Decirles que lo que me llamó la atención el día de ayer, querido hijo Pedro y querido auditorio, fue la decisión que toma el presidente de la República de sacar de la jugada para Banco de México a un hombre de toda su confianza como Arturo Herrera, y haber puesto a una persona de menor nivel, olvídense del género, ya sea hombre o mujer, a una persona de menor nivel que no cumple con las características que se necesitarían para tener la posición de gobernador del Banco de México, en el caso de Victoria Rodríguez Ceja. Victoria ha sido subsecretaria de egresos de la Secretaría de Hacienda por 3 años y no ha tenido en ningún momento ninguna otra posición de alto nivel en el sector financiero que le pudiera dar las cartas credenciales suficientes para llegar a ser la gobernadora del banco, igual que en el caso de Arturo Herrera. Pero en el nivel si lo viéramos como una carrera para llegar hasta la meta, Arturo hubiera ido mucho más adelante que la propia Victoria, en caso de que uno de estos dos hubiera sido el elegido por el presidente de la República para llegar al puesto de gobernador del Banco de México. El hecho es que el solo nombramiento de esta mujer como su posibilidad, como la carta, el as bajo la manga que saca una vez que desechó a Arturo Herrera como el aspirante a gobernar el Banco de México, pues trajo por consecuencia que el peso mexicano se fuera a 21,96 a la venta, y esto le da una devaluación al peso que no es por demás más que el principio de un síntoma que se pudiera sentir hacia adelante, que tiene otras cosas aparejadas, como podría ser el tema de la inflación, que ya el último reporte habla de una inflación de más del 7%, 7.06%, y que son justamente los dos jinetes apocalípticos de los que les hemos venido aquí dando consigna, que podrían pasar en caso de que llegara al Banco de México alguien que pudiera ver o hacer ver comprometida a la autonomía del Banco Central en la determinación de su soberanía monetaria. Con esta perspectiva hacia adelante, creo que salimos de Guatemala y llegamos a Guatepeor, porque si bien no gustaba en el ámbito internacional Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, ante la negativa del presidente de haberle dado la potestad a Alejandro Díaz de León para que siguiera otro periodo al frente del Banco Central, pero ahora con Victoria Rodríguez Ceja las cosas se ponen más calientes. El solo hecho de haber nombrado su posición o su posibilidad para llegar a esa posición hizo que el peso se trastabillara, y esto no es una buena noticia, no es un buen augurio. ¿Por qué? Porque Banco de México tiene una enorme capacidad dentro de su propia estructura para haber sacado dentro de ella a quien hubiera tenido las características para ello. Ahí está un Jonathan Heath como subgobernador del Banco Central, que podría haber hecho una extraordinaria labor, que es un hombre que tiene una mente liberal, muy afín con la del propio presidente de la República, claro, pero con fundamentos, y que podría muy bien haber llegado desde las entretelas del banco
a ser el próximo gobernador. Se me ocurre como una alternativa viable que pudiera haber sido recibida extraordinariamente por los mercados y por los ámbitos internacionales. Pero con Victoria Rodríguez Ceja, que viene de la oscuridad de las propias administraciones del presidente López Obrador en la jefatura de gobierno, cuando la ocupó, y después en la presidencia de la República, pues no tienen los antecedentes que pudiéramos haber esperado para un gobernador del Banco Central. Los síntomas ahí están y se empiezan a ver en la forma en la que hacia el final del año se empieza a calentar la economía mexicana de una manera muy peligrosa. Inflación y devaluación. Inflación y devaluación son dos síntomas que no gustan. Y esta reacción a los arrebatos del presidente nos da la impresión de que el presidente realmente lo único que hace cuando se le pone un hueco en una posición importante dentro de la administración, improvisa, no consulta y sale de su propio ronco pecho lo que pudiera ser para él la respuesta a todas las vicisitudes que se enfrentan. Pienso que Victoria Rodríguez Ceja es el error, así como en el béisbol, y después el otro error. En lugar de después del error viene el hit, aquí después del error de Arturo viene otro error con Victoria, y para los círculos financieros hay inquietud en la Asociación de Bancos de México, la ABM, hay inquietud en los círculos financieros y esto no trae una buena reacción para nadie. Espero que haya algo que cambie esta perspectiva y que Victoria Rodríguez Ceja no llegue a ser seriamente la postulada por el presidente para llegar a ocupar esta posición que debe de guardar conocimiento y autonomía para poder de ahí determinar la soberanía monetaria del país. Oye, ingeniero, lo más seguro es que, va a haber una premura por autorizar a esta Victoria Rodríguez Ceja hacia el Banco de México, y lo comentaba antes, dejaron a Arturo chiflando y en la loma, porque no solamente lo dejan sin jale, sino lo dejan inhabilitado 10 años para ejercer cualquier tipo de trabajo en la iniciativa privada. Entonces, parte de las repercusiones, y como bien lo dices, esta mujer, que sí, parte del discurso es que será la primera mujer en dirigir al Banco Central Mexicano, pues no tiene que ser por ahí visto la situación. Lo que trae tras su experiencia, pues es la opacidad, la poca transparencia de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador, como bien lo apuntaste en tu comentario. Y nada más resta, ingeniero, la conferencia. Hoy es el gran día. Hoy es un día muy importante en nuestras vidas porque volvemos a los foros públicos presenciales, hay que decirlo así porque con la pandemia todo era digital, presenciales. Hay aquí en el puerto de Veracruz ha habido una muy hermosa recepción a nuestra presencia aquí. Hemos recibido de la gente que nos encontramos muy buenos deseos, muy buenos augurios, y todo está listo para que hoy en la tarde, a las 6 de la tarde, estemos presentándonos en la Hacienda Cielo Tizú para hablar de Somos México. Somos México. Es una aspiración que tiene su servidor para que México pueda empezar a reaccionar antes que termine esta administración y saquemos adelante para nuestro país un proyecto de una gran nación en la que todos sabemos que con la voluntad de cada mexicano podremos llegar a lograrlo. Somos infinitamente capaces los mexicanos de hacer las cosas bien. No nos podemos someter a los influjos de una sola persona que francamente, a 3 años de haber tomado el poder, abiertamente no sabe qué hacer con él. Hay que sacar adelante a México y somos México. Punto. Somos México es nuestra respuesta. Espero que dejemos de hablar por México y empecemos a hacer por nuestro país. Pasemos de ser habitantes a ciudadanos. Querido auditorio, querido hijo Pedro.
Pues ahí esperamos que mucha gente, estoy seguro será una nutrida participación los que irán a esta Hacienda Cielo Tizú a ver esta conferencia de Somos México. 18 horas, 25 de noviembre, Hacienda Cielo Tizú, Veracruz, allá en el Puerto Jarocho. El ingeniero Pedro Ferriz de Con estará con ustedes y desde aquí te mandamos todo nuestro cariño de parte de todo este equipo que tiene el honor de trabajar contigo. Muchas gracias, papi chulo. Gracias querido hijo, gracias querido auditorio. Central FM. Equilibrio.